nuestra energía. Presenta este programa. Qué emoción, amigos, vernos en esta casa que nos ha abierto su corazón y las puertas, toda su gente, para que nosotros estemos esta noche encontrándonos con todos ustedes. Uno por uno, porque tenemos que empezar por nosotros mismos, por uno mismo. Uno por uno, que significa la unidad, que significa el todo, que significan todos ustedes. Uno por uno, porque van a desfilar de a uno los temas, los entrevistados, los debates. Uno por uno, porque de alguna forma quisimos plantear un encuentro diferente, un encuentro profundo, donde tengamos tiempo de conocer a las personas y los personajes. Por eso ya estamos comenzando con este tape que les va a presentar a quienes tenemos hoy como invitada central. Mota es una de las juezas con más casos relacionados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En 2010, la jueza Mariana Mota resolvió la condena de 30 años de prisión para el exdictador Juan María Bordaberry como autor de un delito de atentado contra la Constitución, 9 crímenes de desaparición forzada y 2 de homicidio político. Ese mismo año, Mota resolvió la confirmación del procesamiento con prisión del coronel Carlos Calcaño por su participación en la desaparición forzada de 2 militantes del PVP en 1977. En 2011, la jueza participó de la Marcha del Silencio organizada por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Abogados de militares investigados por crímenes durante la dictadura iniciaron un recurso contra ella. Expediente que finalmente fue archivado y en el que se consideró que no cometió falta alguna. Uno de los casos que más resonaron fue el de la investigación de la muerte de Aldo Perrini en 1974. La fiscal, que entiende en esta causa, pidió el procesamiento de 4 militares retirados. Antes que la jueza Mota se expidiera, la Suprema Corte de Justicia solicitó el expediente a mediados del año 2012. Uno de los hechos más polémicos protagonizados por la jueza Mariana Mota fue una entrevista publicada por el diario argentino Página 12, en el que dijo que en Uruguay no hay una promoción de los derechos humanos y apuntó a que Mujica y el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, fueron rehenes de la dictadura y tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas. La jueza ha protagonizado además varios enfrentamientos con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. En octubre del año pasado, el ministerio no permitió que se hiciera un relevamiento fotográfico en el batallón 13, pedido por Mota en el marco de una investigación judicial por torturas en ese centro militar. Posteriormente, en otro caso, la jueza cuestionaría la idoneidad del Ministerio de Defensa en la búsqueda de los restos del avión de Air Class desaparecido en junio de 2012. Bienvenida. Hola. Una presentación rápida esta, que a la luz de un poco de distancia de los hechos, no mucho, ¿qué le hace pensar y sentir? Que fueron tiempos difíciles, muy agitados, y a la distancia como que muchas interrogantes, ¿no?, acerca de qué fue lo que movilizó tanto, qué fue lo que movió tanto, qué fue lo que se cuestionó tanto. ¿Qué siente el corazón de Mariana Mota? ¿Qué es lo que movilizó? ¿Qué es lo que produjo esa reacción? Es difícil, digo, hay como muchas cosas, ¿no? Pero siempre entendí que estaba haciendo lo que correspondía, lo que debía hacer un juez en esa situación. Y bueno, y desarrollar mi trabajo como corresponde. Eso era lo que me daba por lo menos la tranquilidad de que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Cuántos años como juez? 22 años cumplo este año. ¿Y su edad? 49. Así que es muy jovencita, ¿no? Sí.
casi como Rubial Pino, que creo que empezó muy jovencito a ser juez y hoy es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Él habló de una muralla a todos aquellos que quisieran seguir planteando temas dentro de los derechos humanos y el tema de la ley, ¿no? De caducidad y la ley interpretativa, desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional, ¿no? 2 artículos. ¿Qué pasó? Por ahí leí algo que me pareció impresionante, que fue el impulso y el freno. Y el freno. Sí. ¿Usted era el impulso? Puede ser, sí. ¿Ruibal vino el freno o él es la cara visible? Creo que no puedo personalizar en una persona esto. Creo que hay otros elementos que hacen frenar los avances. No es solamente la Suprema Corte con estas decisiones, que obviamente son importantes y son una circunstancia a atender y que ha generado mucho rechazo, mucho cuestionamiento a nivel internacional y obviamente también a nivel nacional. Pero no es solamente eso. ¿El poder por dónde pasa acá en el Uruguay? Por varios lados, ¿no? No solamente por los digamos, por los que uno entiende que sí, que es el poder. Por el poder político no solo. No solo por el poder político. También está el poder económico y también hay otros poderes no visibles que tallan a la hora de las definiciones. Eso es algo que se sabe, más allá de que se pueda probar, pero se sabe. Pero usted no creía que existían. Yo no puedo manejarme con hipótesis ni con supuestos, me tengo que manejar con lo que es efectivamente, ¿no? Y es a eso a lo que apelo. Cuando se trata de diferencias entre un organismo y otro o discrepancias, yo apelo al diálogo y al entendimiento con el poder real, por lo menos el que se muestra. El otro no lo puedo manejar. ¿Es invisible? Por lo menos para mí sí. Pero se visibilizó con su alejamiento, aunque no fue la única que cambió de lugar la Suprema Corte cuando a usted la pasan del espacio de lo penal al espacio de lo civil. Sí, no puedo definir qué fue. Digo, hace poco sacó la Suprema Corte la resolución respecto a mi recurso y todavía no me está diciendo cuál es la motivación, más allá de algún aspecto formal. Razones de servicio, discrepo. Dijeron, ¿no? Sí, pero ahí hay que ver cuál es el servicio, ¿no? El servicio es un servicio de justicia. La administración debe brindar un buen servicio. Y cómo lo brinda y es lo que corresponde definir a la administración. Cuáles son las razones de buen servicio para cambiar un funcionario, como soy yo, por otro funcionario, como es otra colega, independientemente de quién sea quién, porque también se plantea que yo desprestigié o que no sé, o que cuestioné o que puse en tela de juicio la preparación de mi colega y jamás hablé de eso, porque no está en eso. En el debate para nada. Digo, yo lo que planteo es que estaba llevando un servicio, creo que bien, por lo menos más allá de las polémicas que podían ser mis posiciones por una situación circunstancial, ¿no? Mis resoluciones no habían sido modificadas por tribunales de alzada. Por lo tanto, el servicio que estaba brindando estaba bien, a mi entender. ¿Cuál es la razón por la cual la Suprema Corte cambia un jerarca para otro lado? No lo conozco. No me lo explico tampoco todavía. Lo cual me merita a seguir buscándolo, a seguir pretendiendo que esto se aclare, se sepa. Voy a iniciar las acciones ante el Tribunal de la Contencioso Administrativo, que es lo que corresponde. ¿Para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
tal vez no sea necesario si el tribunal entiende que yo tengo razón. Y si no, bueno, puede estar abierta esa puerta también. En las últimas horas han habido algunas modificaciones y algunas también declaraciones de organismos internacionales con respecto a la situación de Uruguay. Sí, recientemente, ayer, el alto comisionado se volvió a expedir sobre lo preocupante que es la situación de Uruguay, de por qué Uruguay obstaculiza la investigación y cómo además es su obligación la investigación en este tipo de delitos y en estos hechos ocurridos en la época de la dictadura. Y bueno, y observa que Uruguay está obligado por convenios internacionales suscritos hace muchos años y que debe cumplirlo. No, es algo tan simple y tan determinante como eso, debe cumplirlo. Cuando usted llega al juzgado por primera vez en lo penal, séptimo, ¿no? Séptimo, sí. Y se encuentra con el expediente de Bordaberry, ¿qué siente? Bueno, muchas cosas, ¿no? Primero que nunca me imaginé que iba a estar frente a un expediente de ese tipo. Un expediente que además, cuando se inició, los denunciantes, que eran varios abogados, pero además estaba acompañado de más de 3.000 firmas de ciudadanos. Un expediente que se inició y se pretendió, por lo menos en lo que planteaban los denunciantes, que fuera la Corte la que decidiera este juicio, que resolviera, que atendiera, que tomara cartas en este asunto. Y bueno, después de diferentes procesos y opiniones jurídicas, terminó resolviendo que tenía que ser un juzgado penal cualquiera y tocó en suerte séptimo turno. Y uno leyendo todo eso, que además está muy nutrido de historia, leer ese expediente, a uno tiene que meterse en la historia, leer qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, lo que pasó, y también a su vez decir, bueno, esto es la parte histórica, pero yo a su vez tengo que tomar la parte jurídica, pero también tenerlo presente todo lo histórico, ¿no? Yo en una parte de la sentencia digo que yo no voy a hacer un análisis histórico porque no soy historiadora, no puedo hacerlo, digo, me tengo que atener a lo jurídico, pero el contexto también importaba. Fue una sentencia que me llevó tiempo, ¿no? Porque uno se metía en todo eso y además estaba enjuiciando a quien había sido presidente de la República. Tener conciencia de la relevancia del hecho a uno lo hace, bueno, pensar mucho, ¿no? Le propongo una pausa. Amigos, se pueden ir comunicando por Facebook o Twitter con nosotros, con nuestra producción. Lubrax es el lubricante creado con la más alta tecnología, performance e innovación, que cumple con todas las exigencias de tu vehículo. Diseñado para que disfrutes cada kilómetro de tu vida. Lubrax simplifica. ¿Estás informado sobre tu jubilación? Pregúntale a República AFAP. ¿Cuándo me puedo jubilar? A los 60 años de edad y 30 años de trabajo, te podés jubilar por el BPS y por tu AFAP. Si no tengo 30 años de trabajo... Si tenés AFAP, contás con otra opción. Podés jubilarte por tu AFAP a los 65 años de edad como único requisito. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. Informate 0800-2888. República AFAP responde.
Toda la semana, energía, alegría, compañía, amistad, cocina, astrología, sexología, psicología, nutrición, actualidad, noticias y la mejor onda para comenzar las mañanas. Día a día, de lunes a viernes 9 horas en vivo por PTV. Miras Uruguay. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que los derechos humanos deben ser respetados. Hay una ley que reconoce la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad entre junio de 1968 y febrero de 1985. La ley otorga el derecho a una reparación material y moral a quienes fueron víctimas por motivos políticos, ideológicos o sindicales. Conoce más sobre esta ley en impo.com.i/reparación. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. ALUR, República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. Presentan este espacio. En este primer programa de Uno por Uno, aquí en BTV y en vivo, estamos recibiendo a la jueza Mariana Mota. Vamos a compartir nuevamente con ustedes más información sobre la historia de esta mujer que todos recordarán, porque sabe, doctora Mota, que usted lleva algo así como 13.000 minutos de aparición en los medios. Cara de sorpresa. Tal vez no usted, pero sí el tema Mota. Puede ser. Si lo comparamos con el presidente de la República, que por su verborragia, su estilo mediático y abierto, más o menos ocupa unos 2.000 por mes, vaya sacando la cuenta mientras vemos el informe. La jueza Mariana Mota fue separada de la justicia penal y trasladada a la órbita civil. Desde el Poder Judicial se argumentó que se trata de un procedimiento de rutina que incluye a otros 14 jueces. El traslado se produce además días después de que la jueza mantuviera discrepancias con el ministro de Defensa por la búsqueda del avión de Airclass. Y su relevo se produce a poco de encontrarse una pieza considerada clave, la puerta del aparato. La magistrada había ordenado la reapertura de la búsqueda y convocó al rescatista Héctor Vado para que la encabezara. Desde el Ministerio de Defensa Nacional se entendía que ya era suficiente con las piezas que se habían rescatado. Si me dijeran, bueno, los 4 elementos que sacamos del agua son suficientes porque son tal parte y tal parte y tal parte, y con esto nuestros técnicos llegan a la conclusión de que fue por esto, para mí es suficiente, pero no hay esa información. Parece, Lucía, Marcelo, una extraña coincidencia, además, se da esta circunstancia de que ayer parece encontrarse una pieza clave del fuselaje del avión y hoy se precipita esta decisión. Mota se enteró de su traslado en la mañana de este miércoles al ser notificada. No estoy para hacer conclusiones en este momento, la verdad. Puedo pensar muchas cosas, pero me parece que no sería correcto decirlo. El traslado de la órbita penal a la civil provocó sorpresa y diferentes reacciones. Malo, y no lo preveían, no preveían un cambio de este estilo en este momento. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que el traslado de la jueza Mariana Mota es una decisión técnica que no tiene nada que ver con los casos que lleva adelante la magistrada. La Corte normalmente realiza este tipo de traslados, no son de mérito porque históricamente la materia civil es la de mayor jerarquía dentro del departamento de Montevideo. La doctora Mota ya cumplió su ciclo en penal y es bueno que desempeñe otra materia dentro de su carrera. ¿Qué pasa con los casos que está tratando Mota en este momento? Lo que ocurre con los casos que va a dejar la doctora Mota al salir de su juzgado es lo mismo que va a ocurrir con todos los casos que va a dejar estos 15 jueces cuando se trasladen de los respectivos juzgados en que se venían desempeñando a los nuevos destinos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que el relevo fue al haberse cerrado un ciclo, pero además sostuvo que la magistrada tenía sumarios pendientes. De modo que no fue retirada de un juzgado penal por sus actitudes, a pesar de que tiene algún sumario pendiente. Estamos en contacto con la señora jueza Mariana Mota. Me estaba escuchando el informativo y en realidad yo no tengo sumario. No hay ningún sumario abierto respecto a su papel en su cargo, doctora. A pesar de que tiene algún sumario pendiente. No tengo ningún sumario abierto. No le consta la existencia de un sumario, por lo menos no le dieron vista y desde ese punto de vista entonces no existiría. No es un punto de vista, es lo que establece el derecho administrativo. Claro, si aquella controversia con el señor ministro de Defensa
puede haber generado el escenario actual? Eso pregúnteselo a la Corte, yo no hago la decisión del traslado. ¿Qué le dijo a la juez? Que muchas gracias y que tenga mucha suerte. Cuando ve esto, ¿qué siente, doctora? Muchas cosas, ¿no? Por un lado, lo que se estaba trabajando, las dificultades tan importantes que había para poder avanzar. Y después ese apoyo enorme que fue realmente inesperado para mí, porque nunca pensé, la verdad, nunca pensé que fuera a generar eso. Nunca me di cuenta realmente. Me di cuenta de lo difícil que era avanzar y que era trabajar en algunos casos, pero no que hubiera generado esa adhesión de la gente. Y nada, de cierta manera es gratificante, es muy gratificante. Yo creo que un juez en cualquier materia que desarrolle, que trabaje, si recibe al final de su trabajo un reconocimiento, es porque en realidad hizo bien su labor. Eso es lo que me parece. Claro, que sea tan multitudinario es tremendo, pero aún un reconocimiento individual de personas, de los justiciables, cuando uno termina un juicio y que entiendan ellos que en definitiva se desarrolló bien la labor del juez, me parece que es lo único y lo máximo que puede aspirar un juez. Sin embargo, no fue así cuando el caso Calcaño, ¿no? En donde la familia militar, ahora estaba leyendo En Búsqueda, ¿no? Reivindican que fue el primer preso de la democracia que muere. Creo que dijeron preso político incluso. Preso político incluso. Y además, las voces que se alzaron con el coronel Carlos Calcaño y con su decisión de enjuiciarlo y de sentenciarlo con la cárcel, tiene que ver con voces que se alzaron desde la prensa hasta primeras figuras como el doctor Jorge Valle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, el propio ex presidente doctor Sanguinetti, mucha gente, Ope Pasquet, me acuerdo de mucha gente que pedía que usted cesara en ese cargo, porque la razón que esgrime esta gente es que usted no tenía las pruebas suficientes y que empujaba a este señor, a este coronel, a autoincriminarse. No, obviamente que no fue así. Y así tampoco lo entendió el Tribunal de Apelaciones, que confirmó la decisión de procesamiento. Creo que no va a haber cosa más controlada que la actividad de un juez. Desde que está el fiscal, por su otra parte la defensa, después esas resoluciones que dictan los jueces son posibles de ser revistas por un Tribunal de Apelaciones y eventualmente también por la Corte. No debe haber cosa más reglada que la actividad de un juez. Sin embargo, se dijo más de una vez que yo hacía cosas... como militante político se dijo. Como militante político, como... Que se reconfirma con su participación en aquella marcha del 20 de mayo, ¿no, doctora? Sí, cosas muy absurdas. Pero usted participó en esa marcha. Estuve en el lugar, circunstancialmente.
y creo que no tengo prohibida la libertad de circulación, así que no sé cuál es el problema, más allá de que era una marcha que no tenía vinculación política partidaria con ningún partido, porque también se pretendió sacarme del Poder Judicial por esa circunstancia. ¿Del Poder Judicial en su conjunto? Del Poder Judicial en su conjunto. O sea que ahora está solamente en un escalón diferente, pero dentro del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial. ¿Usted espera que se complete esa decisión que en un momento se tomó de no tenerla más dentro del Poder Judicial? Supongo que no. Supongo que la ¿Desea decisión... o supone? Mis actuaciones como juez serán las que definirán si yo puedo seguir o no en el Poder Judicial, como las de cualquier juez, ¿no? Pero... o como cualquier funcionario que pueda seguir o no en la administración pública si comete alguna falta grave. Y hasta ahora no la he cometido y no me parece que lo que haya hecho merezca ese pedido que terminó formulándose, sí, por políticos. Ahora que se habla de presión al Poder Judicial, en ese momento hubo una presión directa, explícita y publicitada, pero no se habló de que había habido presión al Poder Judicial y sin embargo la hubo. Y me llama la atención que nadie haya salido a defender al Poder Judicial como se defiende ahora, ¿no? Pero bueno. ¿El Poder Judicial fue sometido, cree usted, a las presiones políticas que en ese momento actuaron y que se esperó a este 15 de febrero? Porque en todo caso se movieron varias piezas, no usted sola, como decía el informe. ¿Refieren a...? ¿Te está refiriendo a lo que es el traslado en sí? Sí, el traslado en sí responde a una serie de movimientos que realiza la Corte, que está dentro de sus potestades hacerlo, pero cuando es inmotivado debería explicarlo. Los otros traslados que acompañan a mi traslado refieren específicamente, y cada uno de ellos, a ascensos, sea presupuestales o a cambios de lugar geográfico que se leen dentro de la carrera judicial como ascensos, como son acercamientos a Montevideo. Usted también había tenido un ascenso cuando llega a este juzgado penal de séptimo turno. Sin embargo, usted también en aquel entonces sintió que estaban cortando aquella investigación que usted estaba haciendo sobre aduaneros, ¿no? Sobre coimas, sí, no me acuerdo. Sí, yo estuve en Ciudad de la Costa 3 años. Y en ese momento sí, se me traslada en el 2009, que paso a ocupar el cargo de penal séptimo, cuando estaba en un momento importante de una serie de investigaciones en dirección de aduana, concretamente del aeropuerto del Carrasco. Lo que quiero decir que no siempre los traslados significa sacar a la persona de un lugar importante. Para usted en ese momento fue un ascenso, en este caso usted siente que no lo es. No, en este caso evidentemente no es que lo sienta, en este caso no hubo ascenso. Cuando me trasladaron a un juzgado civil no hubo ascenso, es un traslado que se llama horizontal, de cargo a cargo. Lo que pasa es que cuando la administración tiene determinadas personas desarrollando determinadas funciones, vuelvo a lo anterior, ¿cuáles las razones de buen servicio? No es que yo sea inamovible ni nadie sea inamovible, sino que como razón de servicio, si uno tiene a su cargo una serie de causas que requieren determinado estudio, que requieren de un importante análisis de documentación, que requiere recabar una cantidad de pruebas como se recabó, bueno, perfectamente se puede cambiar, nadie dice que sea ilegítimo, pero no obedece a un sentido de servicio, porque quien pasa a ocupar ese lugar tiene que ponerse a estudiar todo lo que hizo el otro, en casos muy específicos como son los casos de derechos humanos. En fin, al menos reclamaba que me hubieran llamado por teléfono a preguntarme, como se hace en el 99,9% de los casos. Pero bueno, no ocurrió así y creo que lo que generó todo esto es justamente la circunstancia de que el traslado de un juez, hoy me llamo yo, pero mañana es otro, porque no estoy personalizando, sino el hecho de que el traslado de un juez, cuando tiene en su trabajo una serie de casos
que son muy sensibles y que lleva determinado conocimiento, obstaculiza, enlentece esas investigaciones. Más allá de que quien venga en lugar de lo pueda llevar con la misma sapiencia, eso yo no lo sé, pero en el momento se cuestionó por esa circunstancia, porque enlentece y obstaculiza, cuando el Uruguay debió asumir y debe hacerlo, la investigación de estos delitos. Le propongo otra pausa. Tengo que aclarar acá que en el informe el doctor Ruibal Pino aparecía hablando de sumario, presunto sumario, pero él luego se retracta, ¿verdad? Porque no existe sumario alguno. Es que no tengo ningún sumario. Bien, venimos en instantes. Okay. Alur tiene hoy el principal complejo agroenergético del país, contribuyendo así a la independencia y soberanía energética y alimentaria. En Paso de la Arena cuenta con una planta industrial donde se vienen produciendo 20 millones de litros de biodiesel al año y 40.000 toneladas de alimento animal. En Capurro se inauguró una nueva planta industrial para producir 62 millones de litros de biodiesel y más de 140.000 toneladas de alimento animal. En Bella Unión cuenta con una planta industrial altamente sustentable que produce a partir de la caña de azúcar y sorgo dulce etanol para combustible, energía eléctrica, alimento animal y azúcar. En Paysandú se está construyendo una nueva planta industrial donde se producirán 70 millones de litros de etanol para combustible y 60.000 toneladas de alimento animal. Esta infraestructura que ha desarrollado Alur se sustenta en el cuidado y conservación de los recursos naturales mediante la incorporación de tecnología de vanguardia. Por estas razones, Alur es un fuerte impulsor del desarrollo del país a través de sus agroindustrias, de la generación de empleo y de la producción de sus materias primas que son cultivadas en todo el territorio nacional. Sabemos que el mejor presente se construye mirando continuamente hacia el futuro. Alur, hacia un país agroindustrial inteligente. Las noticias nacionales e internacionales también tienen su lugar en BTV. Al mediodía, Rosario Rodríguez actualiza las novedades de los acontecimientos más importantes de la jornada. Con 3 ediciones diarias, el informativo de los uruguayos conducido por gente como uno. BTV Noticias, segunda edición. Todos los días al mediodía en BTV. Mirás Uruguay. ¿Estás informada sobre tu jubilación? Preguntale a República AFAP. ¿Cuándo me conviene afiliarme a una AFAP? Si te afilias joven, tendrás más tiempo de ahorro y tu jubilación será mejor. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. Informate 0800-2888. República AFAP responde. Las noticias nacionales e internacionales también tienen su lugar en BTV. Al mediodía, Rosario Rodríguez actualiza las novedades de los acontecimientos más importantes de la jornada. Con 3 ediciones diarias, el informativo de los uruguayos conducido por gente como uno. BTV Noticias, segunda edición. Todos los días al mediodía en BTV. Mirás Uruguay. Lubrax es el lubricante creado con la más alta tecnología, performance e innovación, que cumple con todas las exigencias de tu vehículo. Diseñado para que disfrutes cada kilómetro de tu vida. Lubrax simplifica. Petrobras, el desafío es nuestra energía. Y Campo Claro tienen el agrado de presentar... Doctora, ¿en qué cosas cree ahora más que antes? Sigo creyendo en la justicia como ideal, ¿no?
Y creo mucho más en la gente que antes. Siempre creí, digo, no soy creyente de ninguna religión, por lo tanto me queda creer en la gente y creer en que, bueno, en que los diálogos son posibles, en que las construcciones colectivas de pensamientos y de ideas son posibles. Y en eso sí creo. Y sigo creyendo. ¿Qué le diría, doctora, a los familiares y a toda esa gente que se expresó y que pronto fue un número reducido de la gente que tiene claro lo que usted hizo? Que hay que seguir creyendo en la justicia y que hay que reclamar a quien corresponda que se haga justicia. ¿Usted siente que les falló? Siento que hice todo lo que pude, que no fue suficiente, evidentemente. Y eso es el medio eso vacío que uno tiene la mala tendencia de ver. Pero siento que hice todo lo que pude. ¿Y qué cosas no haría para poder, por un instante, volver al lugar donde estaba? Es difícil porque uno piensa, bueno, voy a evitar enfrentamientos. Evitar enfrentamientos significaría, en esas situaciones difíciles, es, bueno, dar tiempos, seguir dialogando, tratar de que el otro se avenga a lo que uno le está pidiendo. Pero eso, a su vez, demoraba más. Entonces es difícil, lo he pensado más de una vez que otra cosa podía haber hecho. Pero bueno, no sé, tal vez buscar más apoyos en otros colegas, pero era muy difícil también. ¿Se sintió sola mucho tiempo? Sí, dentro del Poder Judicial muy sola. ¿Realmente hay independencia de poderes, doctora? Jueces, porque está como está rondando la conversación este tema. Los jueces somos muy solitarios. A veces uno va a hacer cosa más solitaria que un juez con su decisión. La tiene que pensar, elaborar, escribir y asumir. Convencerse, obviamente, ¿no? Hacerlo con convicción. Eso es una tarea absolutamente solitaria. ¿Cuánto influye de otros aspectos? Eso es también todo un arte, ¿no? Como uno tiene que ser independiente, como decía un amigo, de todo menos de la justicia. Y es así. No solamente hay que decir que se es independiente, sino ejercerlo, ¿no? Y la independencia no solamente se mide en cuanto a decirlo, a decir el Poder Judicial es independiente, sino que se debe demostrar la independencia. Y yo creo que se ha cuestionado justamente eso, ¿no? Llegó un momento de gran tensión, inclusive con el Ministerio de Defensa Nacional. Fue porque se dieron dos temas que coincidieron, las coordenadas, para hablar un poco elípticamente del vuelo del avión de Airclass, siniestrado, con 2 muertos, como todo el mundo sabe y ha seguido, y el hecho de los derechos humanos, el ir a reconocer el Boisolanza, toda esa tensión. ¿Le parece que fue desmedida? ¿La sumatoria agregó presión? ¿Esta decisión ya estaba tomada? Las relaciones con el Ministerio de Defensa fueron difíciles, o se fueron tornando difíciles. Lo que debería ser una relación de colaboración, tanto en lo que era la búsqueda de los restos del avión, como anteriormente el pedir datos e informes y documentación por las causas, por domicilios de militares, por archivos. Siempre fue como muy compleja, muy difícil. El diálogo era bastante difícil, cortado.
Realmente nunca llegué a entender muy bien por qué era esa circunstancia, ¿no? Digo, uno supone que el ánimo de colaboración está en todos los organismos del Estado con respecto a lo que pide un juez dentro de sus cometidos, pero no siempre se veía así. Más allá de que se verbalizara de esa manera, no siempre se ejecutaba de igual forma. Ahora, doctor, usted tiene esa forma de ser tan dulce, tan suave, su tono de voz. Esconde una persona muy fuerte, ¿no? Cuando es necesario, sí. ¿Sí? Sí. Y con respecto a la familia, ¿esto cómo le ha jugado? Tener ese rol tan fuerte, sostener posturas y luego... Es difícil en la casa, uno tiene que tratar de no ser juez, sino decidir mucho, de pedir que los otros decidan por uno, porque pasa todo el tiempo decidiendo. Pero bueno, mis hijos tienen clarísimo que lo que no quieren ser es ser jueces. Les quedó claro. No quieren para nada, y tampoco ser abogados. Es triste que uno dé esa imagen, porque en realidad lo que ven es una persona que trabaja, que no tiene fin de semana generalmente, que las vacaciones están generalmente cortadas por audiencias no, por sentencias y por estudios. Y bueno, y dicen, no, pero eso es horrible, no podés tener un día libre. No, días libres uno se los toma, pero en realidad no los tiene demasiado. Yo decía, esa forma que tiene usted, con tanta persuasión, con tanta dulzura, diría, no fue muy dulce cuando dijo en página 12 lo que dijo, porque de alguna manera usted estaba aludiendo al síndrome de Estocolmo, cuando dice el presidente Mujica y el ministro de Defensa Nacional, tal vez, como fueron rehenes de la dictadura, palabras más, palabras menos, no pueden percibir la importancia que tiene el tema de la violación de los derechos humanos. Es como si ellos hubieran tenido o tuviesen una simpatía o una condescendencia. Sí, yo creo que es la falta de objetividad. ¿No? O no sé, cayó muy duro, no sé si cayó duro capaz, pero me parece que objetivamente deberían verse así. Cualquier persona que ha vivido un delito cualquiera, no le podemos pedir que tenga la misma opinión antes o después de haber vivido ese delito como víctima respecto del victimario. Pero no está diciendo que son condescendientes. No dije que eran condescendientes, dije que no podían ser objetivos. Y me parecía que no podían ser objetivos y lo sigo pensando. Y tal vez un poco eso, por lo menos, era lo que trataba de entender, a ver por qué encontraba esa especie de freno, cuando se hablaba de impulso y el freno, por ejemplo en el caso del Ministerio de Defensa, o por ejemplo cuando el Estado hacía marchas y contramarchas en cuanto a lo que eran las investigaciones de derechos humanos y a tomar esto como un tema de Estado. Entonces, tratando de entender por qué pasaba esto, fue lo que dije, porque en realidad lo vi desde el lado de lo jurídico, desde el lado de mi función y lo que uno ve habitualmente cuando trabaja en penal, con víctimas y con victimarios. Y bueno, y me parece que haber vivido las circunstancias que ellos vivieron, que obviamente trasciende mucho más de un delito instantáneo o de un momento, evidentemente los debe haber marcado mucho, pero también los marcó a muchas otras personas que no están ni en la presidencia, ni en el Ministerio de Defensa, ni en ninguna parte del gobierno. A todo un montón más de víctimas que algunas transitaron por el juzgado, pidiendo justamente que se supiera o derecho a saber qué fue lo que pasó con sus familiares o quién fue el que les torturó de la manera que les torturó y les dejaron secuelas irreversibles, o mujeres violadas. Que se arrepintieron con usted, muchas de ellas, por primera vez. Situaciones muy traumáticas. Le propongo la última pausa.
Lubrax es el lubricante creado con la más alta tecnología, performance e innovación, que cumple con todas las exigencias de tu vehículo. Diseñado para que disfrutes cada kilómetro de tu vida. Lubrax simplifica. Todos los jueves, viví el nuevo programa televisivo de la colectividad italiana del Uruguay. Arte, cultura, noticias y mucho más. Italia Ti Chiama, jueves, 16 horas por BTV. ¿Estás informada sobre tu jubilación? Preguntale a República AFAP. Capaz que es obvio, pero la verdad es que no lo sé. ¿Qué hacen las AFAP? Las AFAP administran parte de tu aporte para que generes más ahorro en tu cuenta y complementes tu jubilación por el BPS. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. Informate 0800 2888. República AFAP responde. A las 14 horas y los sábados en la tarde los esperamos como siempre en Tres a la Moda. La moda y el diseño como industria nacional. Y por supuesto el capítulo internacional como siempre para darles lo último en tendencias. Los esperamos aquí en Tres a la Moda. Tres a la Moda, viernes 14 horas por BTV. Mirás Uruguay. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que los derechos humanos deben ser respetados. Hay una ley que reconoce la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad entre junio de 1968 y febrero de 1985. La ley otorga el derecho a una reparación material y moral a quienes fueron víctimas por motivos políticos, ideológicos o sindicales. Conoce más sobre esta ley en impo.com.i/reparación. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Fumaya y Campo Claro presentan este espacio. ¿Los archivos de la dictadura existen? Sí existen, sí. Sí existen. Yo nunca entendí por qué existen, por qué no fueron, digamos, desaparecidos, por qué no los quemaron, por qué no los... Se ha dicho, sí, que los han prendido fuego y que los han quemado. No creo para nada de eso. ¿Ha tenido prueba? ¿Ha estado cerca de ellos? He tenido gente que lo ha afirmado, de que realmente existen. Y yo creo en esas personas. ¿Militares? Sí. ¿De que existen? Sí, sí. ¿No los conservan, digamos? ¿Para qué? Los conservan porque es una manera también de mantener el silencio, ¿no? Acá se involucró... Esa parte, no entiendo eso. Acá los militares se involucraron o pretendieron involucrar a todos los que podían estar involucrados en una unidad, por ejemplo. Entonces, cuando uno pregunta en las investigaciones acerca de, responsabilidades o actuaciones de uno u otro, lo que generalmente ocurre es que dicen, el responsable de todo es fulano. Él era el que decidía todo, nosotros no sabíamos nada, etcétera, etcétera. Y ese responsable de todo uno va y resulta que está muerto. Entonces... ¿Está coordinada en las declaraciones? Claro. Pero además no es una cosa que ocurre en Uruguay, también en Argentina ocurre de esa misma manera, en otros países también, eso de echarle la culpa al muerto. Que los archivos podrían estar actuando desde hace 40, no sé cuántos años tendrían. Los archivos, 40 años del golpe de Estado, ¿no? Sí, justamente. Esta semana. Sí, ¿y sería un salvoconducto para determinada gente? Y creo que es una forma de presión. Mientras yo sepa que existe un papelito que me involucra, entonces... ¿Grabaciones, que me lo diga. Papeles? ¿Qué es lo que hay? No, grabaciones no creo. ¿Lo de Amodio qué fue? No sé, lo de Amodio es esa historia del otro sector, ¿no? Lo de Amodio
como del otro sector. Y bueno, no son los militares, digo, más allá de su, Claro, no. de su atribuida vinculación con los militares. Su vinculación con los militares, por eso hice la asociación de ideas. Sí, sí, yo me refiero a los archivos de los militares, más específicamente, de cada actuación que había, se hacía copia, y al final de un parte, por ejemplo, estaba toda una lista de a dónde iba cada una de esas copias. No va solo hacia los civiles, sino hacia el cuerpo militar. Me explico en lo que era la actuación militar en la época de la dictadura. Tiene maniatado... Las cosas se relataba o se informaba, digamos, al buen jerarca de la unidad o un jerarca mayor, pero a su vez se mandaban copias de lo que se informaba a otros lugares. Pero si usted supo algo de eso, doctora, debe haber sido por gente que ya no está más en el ejército. No, es porque que realmente ahora no está, claro, imposible, es que realmente ahora no está casi nadie, digo, son excepcionales las personas que pueden estar ¿Y en manos de quién está vinculadas. Eso? ¿Quién guarda ese archivo? Bueno, eso es lo que hay que investigar, ¿no? Yo creo que los archivos existen y están guardados, ellos sabrán dónde los tienen. Y ellos, cuando me refiero a ellos, a las personas que son responsables de esto, yo no quiero atribuirle responsabilidades genéricas a todas las Fuerzas Armadas. Sería bueno, y eso es lo deseable, creo que incluso dentro de las Fuerzas Armadas hay personas que dicen, a ver, nos están endilgando a todos una calidad que no todos tenemos. Pero eso sería bueno realmente, que se pudiera saber quién es quién dentro de las Fuerzas Armadas, quiénes son responsables de determinados delitos gravísimos y quiénes no. Eso está en manos de ellos, son ellos mismos los que pueden hacer su depuración. ¿Llegó alguna vez a pensar, como el presidente de la República, don Pepe Mujica, que para solucionar el tema de derechos humanos tendrían que morirse todos los que participaron, es decir, ya no existir? No, porque los hechos trascienden a las víctimas y a los victimarios. Los hechos ya constituyen una parte de la sociedad, es una historia que modificó esta sociedad y que la sociedad tiene derecho a saber qué fue lo que pasó con sus integrantes, tanto los que lo hicieron como los que lo sufrieron. Entonces no termina con la muerte mientras no se sepa efectivamente qué ocurrió. Digo, España es un claro ejemplo, son hechos que pasaron hace mucho más tiempo, los, digamos, más directos vinculados han muerto y sin embargo se sigue buscando a ver qué fue lo que pasó, porque tienen que sanarse y, o sea... Pero mire cómo le fue al juez Garzón. Y bueno, pasa en otras tierras y pasan en estas, ¿no? La desaparición forzada sigue siendo desaparición forzada mientras la desaparición forzada es un delito permanente. Pero no en este momento para el Uruguay. No. El Uruguay lo interpretará como lo interpreta particularmente, pero, bueno, no el Uruguay, sino algunos jueces o algunas opiniones. Pero la desaparición forzada es un delito permanente que se continúa pero se han archivado algunas causas, doctora. Se han archivado, sí. Creo que no son de desapariciones, pero de todos modos sí se han archivado. Eso es lo que ha preocupado justamente a la... ¿La impunidad entonces sigue, doctora? En la medida que no se investiga. ¿Y el revanchismo existe? No. ¿Nunca actuó por revanchismo? No. Todas las personas que yo recibí declaración, ninguna pretendía eso. Pretendían saber qué era lo que había pasado, saber dónde está su familiar, saber qué fue lo que pasó, por qué murió fulano o mengano. Saber. Es el derecho de toda víctima de saber la verdad. ¿Pero siente que esa situación de tensión de hace tantos años todavía está presente en mucha gente? ¿Cuál fue el momento más tenso que vivió usted donde tuvo que reunir a los unos y a los otros, es decir, a los indagados, militares? Las veces que los reuní fue obviamente con voluntad de las víctimas, ¿no? Y fueron careos solicitados por las víctimas. Son momentos de mucha tensión. ¿Qué hay? ¿Hay odio? ¿Qué hay? No sé si hay odio, Creo que por lo menos del lado de las víctimas yo no lo viví así. ¿Del lado militar? Del lado militar es variable. Hay militares que entienden la situación y hay otros que siguen pensando exactamente igual que antes. Pero bueno, vamos, tienen derecho cada uno a pensar como corresponde.
no es una censura al pensamiento ni a la ideología, para nada. Simplemente, bueno, veamos qué es lo que pasó. Pongamos las cartas sobre la mesa y qué hizo cada uno y por qué lo hizo. Y en definitiva al juez lo que le importa es llegar a establecer cómo sucedieron los hechos. Tengo un minuto, ¿verdad? En ese minuto, ¿por qué la puerta del Herclas y su aparición fue tan importante? La puerta era uno de los elementos que se manejaba, una de las hipótesis de la caída del avión. Hay varias hipótesis y por eso nos importaba muchísimo. La puerta no cerraba. La puerta no cerraba bien. La puerta no cerraba bien, pero había una cantidad de situaciones irregulares en esos aviones. En ese avión también. ¿Solo por sus condiciones anómalas, anormales, por las cuales volaba o por lo que transportaba? No sé lo que transportaba. Yo tengo el informe oficial de lo que transportaba, que era documentación variada, oficial y privada, porque era un servicio de DHL. Pero en realidad la irregularidad del mantenimiento se ha informado incluso. La puerta, como digo, era uno de los elementos, pero debía haber muchísimos más elementos. 2/3 del avión siguen bajo el agua y era interesante e importante sacarlos, analizarlos para poder llegar realmente a determinar qué fue lo que pasó. En estos días ha habido varias denuncias de violación del espacio marítimo donde están los restos. En las investigaciones que se llevan a cabo en otros países se aísla la zona y se saca hasta la última pieza. Luego se analiza y luego se llegan a las conclusiones. Ha sido más que un gusto estar con usted. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este 1 por 1 en su número 1. Mucha suerte. Gracias. Muchos éxitos. Para usted también. Gracias. Por la verdad y la justicia. Hasta el miércoles a las 21 horas en vivo, como siempre, en Verbe TV.